es el caso, sepan disculpar. Si hay algo que digo que no queda claro, siempre me pueden preguntar. Estamos grabando el taller también, así que una vez que terminemos les voy a enviar la grabación y las diapositivas y mientras tanto les voy a ir compartiendo los diferentes enlaces con los que vamos a ir trabajando el día de hoy. Así que bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos a Introducción a la Zonificación de Datos. Este es un taller que disfruto mucho de dar porque a mí me divierte y me parece muy entretenido y me parece interesante. Así que les agradezco por estar hoy conmigo y haberse hecho el tiempo para escucharlo. Mi nombre, si no me conocen, es Marcela Isuster. Soy bibliotecaria y coordinadora del Digital Scholarship Hub en la Universidad McGill en Montreal, Canadá. Como pueden escuchar, ya les dije, soy argentina, pero hace unos 20 años que vivo aquí en Canadá y trabajo en la Universidad McGill. Y me gustan mucho las humanidades digitales y hace unos años empecé con ganas de conectar más con bibliotecarios que hablan español. Por eso creé esta serie eh, de talleres que hacemos, yo digo hacemos, pero soy yo sola, pero que hago todos los años. Así que muchísimas gracias por haber venido y por el apoyo. Y bueno, vamos a comenzar. Como siempre, si hay preguntas, pónganlas en el chat. Como estoy yo sola, puede que me tome un poquito más de tiempo verlas, pero siempre podemos volver al final. Lo que sí voy a hacer es voy a apagar la cámara solo para que cuando en la grabación se vea mejor. Después al final la volvemos a prender, la vuelvo a prender y podemos hablar. Perfecto. Vamos a mover esto para aquí abajo. Ok, perfecto. Bueno, vamos a comenzar con qué es la zonificación de datos. Cómo va a funcionar hoy les voy a hablar un poquito de la teoría y después les voy a mostrar, vamos a ver dos herramientas con las que podemos zonificar nuestros propios datos. Así que espero que lo disfruten. Bueno, si nunca escucharon hablar de la zonificación de datos o si no están seguros, la zonificación de datos es simplemente otra manera de representar datos, pero que en vez de usar, por ejemplo, imágenes como lo hacemos en la visualización de datos, la zonificación utiliza sonidos que varían en tono, volumen o duración para ilustrar un conjunto de datos. Quiere decir que vamos a usar cosas como tono o volumen, la duración de un sonido para demostrar, para explicar las diferencias entre esos datos que estamos presentando. La zonificación de datos ya está entre nosotros. Por ejemplo, si alguna vez hicieron un electrocardiograma, o sea, un contador de Geiger o un detector de metales, son maneras en las que zonificamos datos. Siempre me gusta preguntar en este momento si se les ocurre alguna otra manera en la que zonificamos datos en nuestra vida cotidiana, así que les voy a dar un minutito para ver si quieren poner en el chat si se les ocurre alguna otra idea de cómo nosotros zonificamos datos en nuestra vida cotidiana. Si no, yo tengo más ejemplos. El sonido de las tarjetas del transporte. Sí, es una zonificación de datos que te dice que el transporte ha sido aceptado, es una muy buena. Otros que tenemos, por ejemplo, el despertador, es una zonificación que nos dice, un reloj de despertador, qué hora es y que nos tenemos que levantar. La alarma del teléfono, perfecto. Si en sus casas, por ejemplo, aquí en Canadá tenemos que tener detectores de humo, un detector de humo también digamos, es una zonificación. Si tienen un horno que les avisa la temperatura a la que llega, el timbre de la puerta, sí, cualquier cosa que nos da con la que usamos sonido para obtener información, estamos zonificando datos. Perfecto. Entonces, no es algo tan distinto, solo que hoy lo vamos a ver usado de una manera diferente. Hay tres tipos de zonificación de datos que son los más conocidos. El primero lo llamamos audificación. Y audificación es cuando agarramos algo que ya tiene una frecuencia. Por ejemplo, hablamos antes de un electrocardiograma. Lo que hace el electrocardiógrafo es tomar la frecuencia de nuestro corazón, que ya tiene una frecuencia, y traducirla a sonido. Y también
eh, también como si fuese en un dibujo, ¿no? No sé, visualmente, pero para lo que nos importa hoy, es así. Lo mismo con los elementos que se usan en la sismología, son cosas que miden una frecuencia que ya existe, pero transforman en esa frecuencia algo que nosotros como humanos podemos escuchar. Y es la más simple, es lo mismo que hay muchas cosas hoy en día digamos, que usan audioficación. El tipo de zonificación que vamos a hablar hoy nosotros es la zonificación basada en mapeo de parámetros. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos un conjunto de datos y a ese datos le asignamos parámetros de sonido para poder ilustrar esos datos. ¿Sí? Entonces, no es que hay una frecuencia, sino que nosotros decimos, para digamos que si estuviésemos hablando con data numérica, este número le corresponde este sonido. La tercera es más complicada, que es la zonificación basada en modelos. No vamos a hablar de ella el día de hoy, porque yo tampoco la entiendo tanto, pero es como una zonificación basada en mapeo de parámetros a la enésima potencia. Pero hoy vamos a hablar más que nada de la segunda, que es la zonificación basada en mapeo de parámetros. Bueno, aquí voy a empezar a mostrar cosas, obviamente me están escuchando. Si no se llega a escuchar, me avisan. Lo único que sí les voy a decir es que los ejemplos están en inglés, entonces les voy a dar un poquito de información sobre como el trasfondo de lo que vamos a ver, por si no hablan inglés, para que lo puedan entender. Lo que sí les voy a pedir, si pueden y si tienen ganas, es que mientras escuchan lo que yo les bueno, lo que voy a poner, que cierren los ojos. Y cuando terminemos me van a decir si los datos que nosotros, o sea, si los datos presentados de manera auditiva son igual, a ver cómo puedo decirlo mejor. Sí, lo que ustedes imaginaron que eran los datos corresponde a cómo los datos se ven en un gráfico. Nosotros aquí lo que vamos a tener es sonido y gráfico y vamos a ver si ustedes sienten que representa o no. Entonces, si lo que ustedes se imaginan solamente escuchar los sonidos, se asemeja a lo que el gráfico nos está diciendo. Al principio, solo para avisarles, va a haber alguien hablando en inglés y lo único que dice es digamos, qué es lo que estamos eh, midiendo, que en este caso son lluvias, y después nos va a decir cuál es el tono más bajo y cuál es el tono más alto. Así que vamos a comenzar. Si tienen ganas de jugar, cierren los ojos. The lowest value on the chart is 0, and it sounds like. The highest value on the chart is 2364, and it sounds like. Each note is a day, and the chart goes from the 1st of January 2022 to the 31st of October 2022. 2022 cumulative rainfall. Bueno, ¿qué les pareció? Cuando ustedes estaban escuchando, digamos, lo que se imaginaban se parece a cómo se ve en el gráfico. Está todo bien si no, pero a mí sí, yo sí siento como que se va poniendo cada vez más aguda, más aguda, más aguda, y esa idea de que como que el número va subiendo. Entonces, esta es una manera de hacer la zonificación de datos. Este que les voy a mostrar, que les acabo de mostrar, y el que les voy a mostrar en la próxima diapositiva, fueron creados por Noisy Chart, que depende de The Guardian, digamos, el periódico The Guardian en Australia. Y es muy bueno. Todavía creo que no está disponible para el público, pero hacen zonificaciones muy interesantes. The lowest. Ok, vamos a trabajar con la próxima. En esta lo que nos va a mostrar tenemos dos series de datos que tienen que ver con perros de diferentes razas. Y lo que nos va a mostrar es
cuánta gente tiene un perro de determinada raza y cuánta gente tiene un perro de la otra raza. Creo que uno es un maltés, a ver, vamos a mirarlo antes de que me... Vale. The lowest Entonces es maltés y caboodle. Son los dos perros. Los que nos va a mostrar es primero cómo suena uno y después nos va a mostrar cómo suena el otro y después va a empezar la sonificación. value on the chart is 1, and it sounds like. The highest value on the chart is 20, and it sounds like. Each note is a year, and the chart goes from 2008 to 2021. Cavadal ranking. Maltese cross ranking. Esta es más que nada, para mí, es simpática porque decidieron usar los ladridos de perros como sonido. No sé si es lo más útil y como que de las mejores prácticas, pero es interesante en el sentido y que nos demuestra que también se puede jugar un poco con los sonidos cuando estamos trabajando con sonificaciones. Esta que les voy a mostrar ahora, de esto se usa usando algo que se llama, me acabo de olvidar cómo se llama, para ser sincera, pero la vamos a ver, lo vamos a ver después porque es una de las plataformas que les voy a mostrar, que es una plataforma que está hecha como, no es tanto sino los datos, sino crear música con los datos. En este caso, lo que han hecho es, o con lo que han medido, es la cantidad de personas que pasan por la puerta de una biblioteca a través, digamos, durante, creo que lo hicieron durante un año. Y lo que podemos, digamos, para mostrarles, la primera fila que tenemos aquí son los días de la semana. Después tenemos, por eso ven que siempre son iguales, lunes, martes, miércoles, jueves, como que se repite el mismo, digamos, como la imagen se repite. Después tenemos la cantidad de gente en el horario de la 1, la cantidad de gente en el horario de las 6 p.m. y de las 10 p.m. Vamos a escuchar, como les dije, es mucho más musical que lo que capaz venimos escuchando. Lo vamos a cortar porque si no es muy largo, pero como pueden ver, mucho más musical, no tan fiel a los datos, pero interesante. Y esta es una herramienta que la vamos a ver más adelante en el día de hoy. ¿Por qué hacemos por qué nos interesa la zonificación de datos o qué aporta? Por un lado, nos aporta accesibilidad, particularmente si estamos trabajando, como hacemos el mapeo de datos, nos ayuda a representar nuestros datos de una manera distinta, de una manera capaz alguien que tiene problemas de visión puede, le va a ser más útil. Y por otro lado, nos ayuda a crear una reacción a veces más emocional o visceral con respecto a los datos. Ahora les voy a mostrar dos ejemplos. Creo que también nos ayuda a agregar como una capa de complejidad a nuestros datos, a la manera en la que interactuamos con los datos. Por ejemplo, cuando le agregamos los ladridos, nos ayuda a hacer nuestras representaciones de datos capaz un poco más interesantes. En este momento les voy a mostrar dos ejemplos. Antes tenía tres, pero hay uno que lamentablemente no funciona más y es muy triste porque era muy bueno, que tenía que ver con derrumbes de edificios en Egipto, pero bueno, no vamos a hacer. El primero que les voy a mostrar es un homenaje sonoro a las víctimas del tiroteo en Orlando que pasó no me acuerdo exactamente si es 2016, creo que fue 2016, sino 2017. ¿Se acuerdan? En una discoteca que se llamaba Pulse. Y lo que hicieron, este es un homenaje sonoro. En este caso es cada nota que nosotros escuchamos es una persona que falleció y esa nota se va repitiendo a través de toda la zonificación. Entonces va como cronológicamente desde la primera persona que nació y cada vez, digamos, esa nota nos sigue acompañando a través de toda la zonificación y se van agregando más notas a medida que
vamos teniendo más personas que habían nacido en ese año. Y quiero que lo escuchen bien y piensen un poco en qué tipo de sonidos estamos escuchando y capaz qué tipo de emociones nos da. Esto es el principio, yo ahora simplemente voy a ir un poquito más adelante para que escuchen capaz la diferencia de cómo se va al principio y al final. Aquí veo que Julia puso que parece música de iglesia y es verdad, parecen como campanas digamos, en la descripción de esta zonificación también habla de que al principio los tonos parecen como si fuesen de un funeral, son como muy sombríos, muy graves, y después a medida que vamos se van agregando más tonos y parece más como más de celebración, más alegre. Entonces tenemos esta idea de que, de vuelta, estamos usando el sonido no solamente para mostrar información, pero sino también para crear una reacción emocional a esa información con la que estamos eh, trabajando o con la que estamos, con la información que estamos presentando. Este otro que les voy a mostrar se llama distancia a casa. Como siempre van a tener, si quieren volver a esto, siempre les voy a enviar las diapositivas con toda la información. Se llama distancia a casa. Y lo que hace es traduce el movimiento de refugiados digamos, al sonido, a la música. Este es un libro en línea que habla todo de sonificaciones, es muy interesante, así que también van a tener el enlace a esto. Tarda en empezar. Pero dice que esta canción fue generada usando información sobre refugiados de las Naciones Unidas de 1975 al 2012. En esta creo que también, como pueden ver, tenemos primero unos sonidos como que demuestran como un sentido de urgencia, pero por otro lado, cada vez los sonidos van viniendo más rápido, también demostrando primero que digamos, una mayor cantidad de refugiados, pero por otro lado, más urgente, más urgencia. Si alguien- Así que definitivamente algo interesante y como pueden ver, o sea, sí les recomiendo que lo miren, si hablan y se entienden inglés es un poco mejor, pero les recomiendo que lo chequen. Aquí veo a alguien que dice que le acaba de llegar el enlace, si alguien se perdió parte, recuerden que les voy a enviar la grabación, así que pueden volver a ver todo eh, sin ningún problema. Bueno, vamos a volver y ahora sí vamos a ir a hablar un poquito, vamos a hablar un poquito eh, de crear zonificaciones, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, y ahí sí, ahora les voy a enviar por el chat, les voy a enviar dos cosas, primero el enlace y después les voy a enviar también unos archivos con los que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, hay varias herramientas de zonificación de datos. La primera, que es el Sonification Sandbox, hay que instalarla, por lo cual nosotros no la vamos a ver el día de hoy, y vamos a trabajar con el High Charge Sonification Studio, que nos va a ayudar a crear zonificaciones como las primeras que vimos, que eran bien de representación de datos. Y después vamos a trabajar con Two Tone, que es esa que nos creó, como que nos ayuda a crear algo más musical. Lo único que sí tengo que decir es que para
ambas cosas, la interfaz está en inglés, pero es bastante fácil de usar, así que no me preocuparía mucho. Entonces, vamos a ir primero aquí, yo voy a empezar, les voy a enviar el enlace en el chat para que puedan acceder a aquellos que quieran, si quieren ir. Pueden seguirme o no, personal, y después también les voy a enviar en el chat. Vamos a empezar con el primer archivo que les voy a enviar. Es un archivo CSV. Así que vamos a empezar con eso y después vamos a continuar. Después tengo otro archivo que les voy a compartir, pero vamos a empezar con uno primero. O capaz no se los voy a... Veremos cómo venimos de tiempo. Bueno, si están conmigo y si han podido venir aquí al High Sonification Studio, lo primero que van a ver es un botón que dice Go to App. Van a hacer clic allí. Y les va a aparecer esto. No les va a aparecer lo mismo que tengo yo porque yo ya estuve jugando con esto el día de ayer, entonces quedó con los datos con los que yo estaba trabajando, pero eventualmente al final vamos a llegar a este gráfico, pero por ahora no se preocupen mucho. Si están entrando y tienen el archivo y lo quieren hacer, lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto nuevo. Para hacer eso venimos acá a Project. Ustedes lo que van a tener es, van a ver un gráfico y si van acá donde dice Data, lo que van a ver son los datos que tienen ustedes. Yo aquí tengo otros datos porque son los que yo estoy trabajando. Entonces, solo para saber, primero, Data son nuestros datos. Chart, para aquellos que no hablan inglés, va a ser el gráfico que vamos a crear. Aquí tenemos para, digamos, para que toque el sonido, y aquí tenemos el gráfico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es venir aquí a Project, y vamos a hacer el clic y dice New Project, el primero. Me va a preguntar sí, en mi caso. Vengo aquí a Data, me va a aparecer datos que yo no quiero, entonces lo que voy a hacer es voy a importar mis datos. En mi caso es el primer es el archivo que les envía. Que lo que hago en este siempre lo uso, que es la cantidad de estudiantes que hubo por año. Esta es toda información inventada, no tiene, digamos, no hay nada cierto en esto, simplemente es algo que uso para demostrar cómo funciona la herramienta. Entonces tenemos la primera columna, tenemos nuestros años, nuestra segunda columna tenemos la cantidad de estudiantes. Si yo ahora vengo acá a Chart, y voy a hacer algo así, voy a hacer Reset. Aquí, si no les aparece, aprieten aquí abajo donde dice Reset. Me va a aparecer mi representación, me van a aparecer mis datos en forma gráfica. Una vez que estamos así, ya estamos listos para tocar nuestra zonificación. Les voy a mostrar aquí. Como verán, muy fácil, pero hay cosas que podemos hacer y les voy a mostrar cómo personalizar la zonificación. Lo primero que voy a hablar es un poquito de lo que hacemos aquí de forma como general, serían los ajustes globales, acá los global settings, que tienen que ver con el gráfico en general y no con los datos en sí. Entonces, lo primero es, le puedo cambiar el título, vamos a poner... Zonificación 1, cambio el título, le puedo cambiar el nombre a los diferentes ejes, si tengo ganas. Entonces puedo poner ¿sí? Y decido si quiero que se vea o no se vea, en caso sí. También puedo decidir si quiero que haya un mínimo o un máximo en ese eje en cuanto, por ejemplo, aquí empieza en el 2008 y termina en el 2023, pero sí me gustaría que sea aún más largo por alguna razón. Puedo hacer lo mismo con el eje Y, entonces le voy a poner
Perfecto, y puedo hacer lo mismo, subir el número, bajar el número. Entonces aquí tenemos nuestras cosas globales y estamos acá trabajando en visual, que es lo visual. También puedo venir aquí y cambiar, esperen que tenemos las preguntitas. Si solo ven los datos, van a ir aquí, una vez que subieron los datos, hacen clic donde dice chart, y si no les genera los charts, hay aquí un botón que dice reset, hagan clic en el reset y debería aparecerlas. A veces se pone medio loco, pero por lo general no. Pero hacen clic aquí donde dice el reset, una vez que subieron los datos. Ah, perfecto, ahora funciona. Sí, sí, a veces hay que hacer el reset, se queda como medio trabado. Entonces, hicimos los ajustes globales y después aquí podemos hacer los ajustes para cada serie de datos. En este caso tenemos una sola, pero por ejemplo podemos cambiar el color de nuestros datos si queremos aquí. También podemos cambiar el tipo de gráfico que tenemos. Entonces tenemos aquí un gráfico que es de línea, una línea redondeada, suavizada, área, área suavizada, columnas o barras. Hay gráfico torta, no, yo digo de torta porque en Argentina se le dice de torta, pero no sé cómo se le dice en el resto de Latinoamérica, porque ustedes no dicen torta para una torta, lo dicen pastel, pero lo pueden ver, entienden lo que digo. En este caso, para estos datos no funcionan porque no son datos que van en este tipo de gráfico. Y finalmente, este tipo de gráfico. Entonces podemos cambiar, nosotros lo vamos a dejar acá a mí me gusta la línea eh, suavizada, pero podemos ir cambiando los colores. Esto tiene que ver con lo visual de nuestro gráfico. Ahora vamos a venir acá en el audio y en el audio tenemos lo mismo. Tenemos los ajustes globales y los ajustes que tienen que ver con los datos, o sea, con la serie de datos que tenemos. La mayoría de las veces no es necesario tocar esto, salvo, en realidad no es necesario tocar esto, pero a veces es bueno jugar con esto porque a veces lo que tenemos que son valores que son tan distantes que capaz los más agudos o sea, nosotros no los escuchamos porque son demasiado agudos. Entonces a veces hay que jugar un poquito con el audio, cuál es la nota mínima y la nota máxima, como para poder asegurarnos de que aquellos que están escuchándolo lo puedan escuchar. Pero sí que tenga, digamos, que sea audible. Acá dicen que en inglés, acá cuando estamos viendo a lo del gráfico torta, dice que en inglés usan pie, sí, es un pie chart. Exacto. Bueno, y también nos dice la velocidad con la cual jugamos, con la velocidad con la cual dije jugamos porque leí play. La velocidad con la cual se hace la reproducción, la pueden hacer más rápida, más lenta, todo depende de lo que a ustedes les interese y cómo les interesa representarlos. Y después tenemos acá los ajustes de la serie de datos. En este caso tengo una sola, pero lo que puedo hacer es cambiar el instrumento. Tenemos piano, hay cosas que no sé lo que son, el vibráfono, saxofón, trompeta, de cuerdas, triángulo, hay algunos que no sé lo que son. Esto sería como una maraca, pueden ir jugando, piano siempre funciona bien. En este caso, para mí, pero si no, se puede usar otros y también puede, digamos, esto si lo quieren tocar, pueden jugar con esto. Si no, a veces cuando las cosas no me funcionan bien, vengo aquí y juego con las diferentes cosas para escucharlas mejor. Como les dije antes, muchas veces tiene que ver con la cantidad de datos con las que estamos trabajando y el rango de datos. Si hay un rango muy grande, a veces se complica. Y lo otro que quiero recordarles es que el archivo que subimos es un CSV. Eso es muy importante porque si no, no es un archivo de Excel, sino que tiene que ser un CSV. Bueno, y una vez que lo hicimos, tenemos nuestra zonificación. Vamos a tocar la vuelta. Podemos generar una descripción, que la tenemos ganas. Ahora, muy importante. Todo muy lindo, todo muy lindo. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Se preguntarán ustedes.
Ahí alguien preguntó en qué se diferencian, asumo que es esto, tiene que ver con diferentes cosas, por ejemplo, pitch es el tono, el volume es el volumen, entonces la duración de una nota, por ejemplo, a veces hay que jugar un poquitito, aunque no me gusta, solo para poder escuchar, entonces a veces se puede jugar, a veces esto tiene que ver con mapear las cosas o que sean fijas, no se preocupen mucho por esto, simplemente jueguen un poquito hasta que escuchen lo que tienen ganas de escuchar. Bueno, como decía antes, todo muy lindo. ¿Qué hacemos con esto? Si vienen aquí a exportar, nos va a dar diferentes maneras en las que podemos exportar. Entonces, podemos exportarlo como un vídeo. Entonces, eso significa que como que se va a aparecer a los que les mostré, digamos, a los que les mostré antes. Se puede bajar solo como audio, solo como imagen, los datos, la descripción del texto, un archivo HTML, pero yo recomendaría que si lo van a poner en algún lado, ir con el tema del video, para mí personalmente. O hacer la imagen y el video por separado y después subirlos juntos en algún lugar. Pero si no, el video funciona, perdón, la imagen y el audio, si no, funciona perfectamente bien. Les voy a mostrar, pues esto lo voy a hacer solo para mostrárselos qué pasa cuando subimos datos que tienen más de una serie, solo para mostrarles, no hace falta que me sigan con esto, pero lo voy a hacer yo. Entonces, en esta lo que hice, tengo el año, tengo estudiantes y tengo la cantidad de clases que había y yo quiero ver cómo varía. Entonces, vamos a, como nos gusta a nosotros, siempre hacer el reset. Si tiene ganas, si no tiene ganas, no. Ah, perfecto, ahí está. Perfecto. Y no voy a tocar mucho acá en la parte visual, no voy a tocar mucho en la parte global, pero sí les quiero mostrar cómo sería con dos series de datos. Entonces tengo una que son la cantidad de clases y otra cantidad de estudiantes. Y a los estudiantes les voy a hacer que toque sea el piano, yo lo voy a cambiar. Y después, para cambiar, aquí me aparecen las otras series de datos, le voy a poner que sea saxofón, ¿por qué no? Y vamos a escuchar, vamos a ver cómo, vamos a escuchar acá en los visuales, vamos a poner los dos. Voy a venir aquí, a venir acá a visual. Lo que quiero hacer es cambiar el tipo de gráfico. A mí, como dije, a mí me gustan las líneas. Ahí estamos. Perfecto. Y solo voy a cambiar el color para que lo veamos un poquito mejor. Me lo dio como en negro y lo vamos a poner aquí en rojo para que se vea un poquito mejor. Perfecto. Y ahora vamos a escuchar cómo se escuchan digamos, la combinación de los datos. Se escucha horrible, pero solo porque es como que no está pensado para estar música, pero de esta manera podrían ser los dos. También pueden hacer que sean iguales dependiendo de qué es lo que ustedes quieren demostrar. Entonces, esto es el High Charge Sonification Studio. Como ven, muy fácil de usar, muy sencillo. Lamentablemente, como dije, está solamente en inglés, pero con un poquito de orientación y capaz un poquito de Google Translate cerca, se puede manejar muy bien, es fácil, es sencillo. Eh, Algo para que sepan nomás, también se puede agregar datos a través bueno, que voy a venir acá. Eh, Perdón, acá, de Google Sheets, que sería como las plantillas, digamos, las hojas de cálculo de Google. Para eso sí es como que requiere un proceso un poco más complicado, pero hay determinadas cosas para las cuales es útil. Yo lo tuve que usar hace no mucho para un taller que di, donde había generado datos con Google Sheets y era más fácil usar Google Sheets que, digamos, que bajarlos a mi ordenador y pasarlos a Excel. Solo para que sepan, es un poquito más complicado, pero se puede hacer, no es muy difícil. Bueno, vamos a ir solo por una cuestión de tiempo, nos vamos a ir ahora a Two Tone, pero antes les voy a, como me gusta siempre, a mí me gusta enviarles em, el, el enlace. Siempre en esta les recomiendo que usen el de abajo que los lleva directo a la aplicación, porque el otro los hace llenar un formulario y a veces el formulario dice que ya mucha gente llenó el formulario. Entonces les recomiendo siempre el segundo.
Ok, les voy a enviar aquí para que me acompañen. Pueden usar el mismo archivo, yo ahora veo que voy a usar, ya tengo varios ya subidos. Vamos a cerrar esto. Perfecto. Ok. Entonces, cuando ustedes llegan a Two Tone, se va a ver algo así, les va a pedir que elijan sus datos. En mi caso hay datos que yo ya subí, no todos estos datos son datos que ellos ofrecen como ejemplo. Uno que me gusta mucho y que siempre me gusta mostrar es este de aquí, que son cuántos jinetes de ejército de Prusia murieron por patadas de caballos. Pero si no, hay cosas capaz un poquito más serias. Tenemos la producción de miel en los Estados Unidos, tiene como que hay unas cosas para jugar. Y después uno puede subir sus propios archivos, se puede subir archivos de Excel, CSV, simplemente se arrastran aquí, no hay ningún problema. Se pueden usar hasta 2000 líneas de datos. En mi caso, yo aquí tengo dos que ya uso. Uno es el que ustedes tienen, que es este, que son los, este no lo tienen, no importa, pueden usar el otro que les envíe, les voy a, denme que se los voy a enviar el otro. Aquí estamos. Perfecto. Ah, ok. Vamos a usar este y después les voy a mostrar uno que usé hace poquito para darles otra idea de cómo se usa. Entonces vamos a hacer clic, yo voy a hacer clic, ustedes simplemente arrastrenlo allí, yo voy a hacer clic porque ya lo tengo en, digamos, en mi sesión. Y lo primero que nos aparece es digamos, la primer columna de datos y tenemos data source, que sería como de dónde vienen los datos, y el instrumento. Entonces aquí yo puedo cambiarlo, yo voy a dejar aquí el año, es el primero que tenemos, y mi instrumento es el piano. Como les dije antes, esta es una herramienta que busca más el tema musical que la representación de datos. Sí, sí, tiene sentido. Entonces, no podemos jugar tanto como jugamos con la otra en cuanto a cómo se representan los datos. Vamos a agregar más datos. Entonces, para hacer eso, venimos aquí donde tenemos el signo más y nos van a aparecer dos opciones. La primera, que parece un micrófono, es para añadir o agregar narración. La segunda es para agregar más datos. Entonces, vamos a irnos aquí, hacemos clic en la nota musical y me va a aparecer el segundo, también puedo cambiarlo. Y este le voy a poner yo, vamos a cambiarlo, tenemos piano, un órgano de iglesia, mandolina, marimba, guitarra eléctrica, arpa, violín, trompeta. Le voy a agregar el violín. Y después voy a hacer lo mismo aquí con las clases y este le voy a poner... tenemos el piano, tenemos un instrumento de cuerdas, la trompeta, ¿por qué no? Y simplemente ahora todo lo que tenemos que hacer es escuchar. Como ven, suena mucho más agradable al oído que capaz la otra sonificación, porque tiene como esta idea más de lo musical, es algo más de una representación más melódica, digamos. Algo que vimos en el primer caso, y lo tenemos aquí también, van a ver que aquí como tenemos el año, los datos siempre suben, porque el año siempre va a subir, mientras que nosotros sí tenemos esa variación en los años. Les voy a mostrar otro con el que trabajé hace poquito, hace no mucho, hace 1 o 2 meses, hice este taller para un banco, para un banco internacional. Entonces quería encontrar algo que sea más parecido a lo que se interesa a ellas. Y lo que hice fue buscar el valor de las acciones de Tesla en los últimos meses. Esto es desde que subió el presidente Trump hasta fin de mayo, pongámosle. Entonces aquí tengo los datos y voy a agregar aquí el precio de las acciones y vamos a hacer sí, la trompeta, vamos a poner porque quiero que sea, y vamos a escuchar cómo funciona.
Debo decir que esta era más divertida escucharla en el otro porque el sonido era más gracioso. Pero como pueden ver, maneras diferentes, diferentes tipos de datos con los que podemos jugar un poquitito. Sí necesitamos datos que sean cuantitativos, tienen que ser datos de números. Pero bueno, aquí estamos con esto. ¿Pero no es? Perfecto, son 11:46, me quedan dos cosas más por mostrarles y podemos charlar un ratito. Vamos a volver aquí. Bueno, algunas prácticas que son mejores para la zonificación de datos. Lo primero que quiero que hablemos es que eh, siempre tenemos que tener en cuenta las convenciones implícitas. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo general nosotros vamos a pensar que el sonido más agudo representa un número más alto, el sonido más grave va a representar un número más bajo, que lo que tiene que ver por cómo nosotros percibimos el sonido. Entonces, como esa es una convención implícita, nosotros nos vamos a asegurar de que la seguimos, si no puede estar muy confuso. De la misma manera que en un gráfico nosotros entendemos que los datos van de abajo hacia arriba, ¿verdad? O sea, digamos, el número más bajo va a estar abajo, el número más alto va a estar arriba. Como les dije antes, verificar que los sonidos sean perceptibles. A veces cuando un sonido es muy agudo o cuando el rango es muy alto o muy grande, hay algunos sonidos que no se escuchan del todo, por lo cual tenemos que ir y jugar un poquitito con la nota mínima y la nota máxima para asegurarnos de que los podamos oír. Eh, Pensar en el sonido como una forma de transmitir una sensación o reacción, particularmente si estamos jugando, por ejemplo, con algo con True Tone. Y también considerar la razón para crear las zonificaciones de datos. Están buenas, pero no siempre son apropiadas o no siempre son eh, útiles o no siempre le agregan, como siempre me gusta, esa capa o esa complejidad extra a lo que estamos haciendo. Esto lo dejo aquí, está, como dije, lamentablemente está en inglés, pero es algo para guiarse es como una plantilla para guiarse cuando se crean zonificaciones. Eh, Estaba en duda si dejarlo o no, pero como es fácil de traducir, dije por las dudas, si es útil, la dejo aquí. Y finalmente quiero hablar de otras formas de zonificación de datos que son un poquito distintas y que capaz no suenan como zonificación de datos para ustedes, pero que técnicamente lo son, y son los sonidos creados con inteligencia artificial. Esto para mí surgió, esta idea de que también eran sonificaciones de datos, surgió de un curso que yo hice hace poquito sobre imágenes en inteligencia artificial, que de hecho, si no me equivoco, es el último taller que tenemos en octubre, que es el que vamos a tener en octubre. Pero la idea de que las imágenes de inteligencia artificial son representaciones de datos, porque toman todos los datos que tiene la inteligencia artificial y generan una imagen con eso, y es lo mismo con los sonidos, estamos usando datos que están cargados a estos modelos de inteligencia artificial para crear sonidos, y les quiero mostrar dos formas distintas. La primera, si aquellos que capaz llegaron un poquito más temprano pudieron escuchar mi playlist de humanidades digitales en bibliotecas, que la creé con Suno. Suno son todas canciones creadas con inteligencia artificial. Funciona como si usaron ChatGPT o Microsoft Copilot o Claude, cualquiera de esos, funciona igual. Ustedes ponen digamos, le dan la instrucción y va a crear una canción. Siempre crea dos. Digamos, la versión gratuita es limitada y también hay temas éticos y morales con respecto a crear canciones inteligentes usando inteligencia artificial. Lo único que sí les voy a decir es que las canciones no son muy buenas en el sentido de que es fácil saber que las escribió una inteligencia artificial y no una persona, pero es algo que existe. Mi cuenta, como verán, se llama Last Girls, porque quiere decir las chicas, porque con mi sobrina jugamos mucho con esto. Y lo otro que les quiero contar o mostrar es algo que aprendí el año pasado. Hay una organización, compañía, no sé cómo bien decirlo, que se llaman Both Rocks, que son españoles y crean cosas con sonido. Es muy interesante y yo tuve la suerte de ir a un taller con una de las personas que trabaja en ello,
donde ellos crearon una herramienta que la tienen acá, como les dije, todo va a estar linkeado, van a tener los enlaces de todo, que crean con la que podemos subir imágenes esto es un Google Colab, que sería como un lugar donde hay lenguaje de programación, bastante fácil igual, se pueden subir imágenes y esas imágenes se transforman en sonido. Entonces yo lo hicimos de aquí, lo que nos habían pedido es que tomemos fotografías de cosas a nuestro alrededor, de hecho esta fotografía la tomé yo, y lo que esta herramienta hace, o digamos, lo que está programada para hacer, es para tomar la fotografía, usar inteligencia artificial para describir lo que está en esa fotografía y con esa descripción crear un sonido. Funciona a veces bien y a veces mal. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía una pareja bailando, pero no entendía que era una pareja bailando. Y también dice que es una estatua de Colón, pero no es una estatua de Colón, de Cristóbal Colón. Entonces, el sonido que yo tengo aquí creo que es más como de una fuente o algo así. Ahora vamos a escucharlos. Sí, es como más estática. Pero, por ejemplo, aquí que tenemos una imagen de una campana. O creo que aquí hay uno creo que con las palomas también. Si tienen ganas de probarlo, lo único es que a veces es un poco lento de usar. Les voy a mostrar simplemente cómo se ve y les voy a dar dos instrucciones, pero es lento, a veces tarda mucho. Cuando ustedes llegan aquí, lo primero que tienen que hacer es cargar, van a ver aquí, tienen que cargar las librerías. Entonces hacen clic aquí. Y después van a tener, una vez que carga esta, van a tener que cargar otra y después les va a decir digamos, cómo subir la imagen y procesarla. Pero solo, o sea, no lo hago nunca en vivo o cuando hacemos el taller solamente porque tarda mucho. Entonces, por eso no lo hago, pero si tienen ganas de probarlo y si tienen paciencia, háganlo. Sí, vamos a ver. Perfecto. Bueno, y eso es todo lo que yo tengo para contarles el día de hoy. Si están viendo esto en YouTube, les agradezco y vamos a cortar ahora para hacer preguntas o cualquier cosa. Solo lo único que voy a decir es que tenemos dos talleres más este año. Tenemos uno en septiembre que es sobre Gephi y el de octubre, como dije, es imágenes de inteligencia artificial, que es donde vamos a ver tanto cómo crearlas como cómo analizarlas. Así que voy a cortar la grabación y si hay preguntas o cualquier cosa, por favor, me las hacen. A mi pregunta que tengo es cuándo lo voy a subir a YouTube. Probablemente va a ser esta semana. Igual siempre cuando lo subo a YouTube, si están registrados, si están registrados, simplemente me van a recibir un correo de mi parte, no de mi parte, pero de Humanidades Digitales en Bibliotecas, con un enlace a la grabación en YouTube y un enlace y el archivo de las diapositivas. Eh, Generalmente yo mando un PDF, pero puede ser que en este caso les envíe simplemente un enlace a digamos, a la presentación en Google, porque si lo mando como PDF no van a poder hacer play en las diferentes grabaciones que tenemos. Entonces creo que lo voy a hacer así. Pero sí, van a recibir la grabación. Y si por alguna razón no reciben mi correo electrónico, la semana que viene siempre está o sea, yo cuando la subo a YouTube y una vez que se las envío a ustedes, también la pongo el enlace en la página web, que lo voy a poner aquí solamente por si alguno no lo tiene. Igual, si se registraron, capaz lo que lo tendría. Ahí está. A mí me pregunta, ¿cómo es aplicarlo en bibliotecas esta zonificación de datos? La verdad que por ahora, para mí ha sido simplemente dar los cursos, dar los talleres,
demostrar cómo es que lo hacemos. Solo esperen un segundito que veo que le envié el website a una sola persona. Perfecto, ahí estamos. Qué problemas que tengo el día de hoy. Entonces, la verdad que como que lo hemos usado, o yo particularmente más, como para hablar con estudiantes, investigadores en cómo utilizarlo. También puede ser interesante utilizarlo, como vieron ese que vimos al principio, donde se cuantifica la cantidad de personas que entran a la biblioteca. También podría ser interesante para utilizar como manera para eh, crear zonificaciones eh, para poner en diferentes cuentas de redes sociales, para crear más comunidad con la biblioteca. Así que como decíamos, si hacemos promoción y marketing también es algo que puede llegar a servir y que puede ser interesante. La gente siempre le gustan las cosas raras y le gusta saber cosas sobre la biblioteca, al menos las bibliotecas en las que he trabajado yo. Pero eh, creo que tiene que ver con, o sea, cualquier manera en la que podemos hacer una representación de datos gráfica, lo podemos hacer en una zonificación. Y solo para que les cuente también, o sea, yo he tratado, todavía lo estoy, también trabajado con fisicalizaciones de datos, que quiere decir cuando agarramos y nosotros tenemos impresoras 3D, imprimimos datos de esa manera. Generalmente las tengo conmigo cuando doy este taller, pero hoy estoy en mi casa y me las olvidé en la oficina. Pero cosas que podemos hacer. Les agradezco muchísimo por haber venido. Como les dije, para el final de la semana seguro que van a haber recibido un correo con las diapositivas y con el enlace para la grabación. Muchas gracias por haber venido. Como siempre, es un placer verlos y compartir con ustedes. Y nos vemos con suerte el mes que viene. Hasta luego a todos.